Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Seguimos leyendo la Biblia en un año de tapa a tapa. Estamos en el segundo libro de Samuel y vamos a leer el capítulo 8, 9, 10 y 11. Oramos y comenzamos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura de tu palabra, en la meditación. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Capítulo 8. Victorias militares de David. Después David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gat, su ciudad más grande. David también conquistó la tierra de Moab. Hizo que la gente se acostara en el suelo en una fila y con una soga los midió y los separó por grupos. Ejecutó 2 grupos por cada grupo que dejó con vida. Los moabitas, a quienes se le perdonó la vida, se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. David también destruyó las fuerzas de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando Hadad-ezer marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates. David capturó 1000 carros de guerra, 7000 conductores de carros de guerra y 20.000 soldados de infantería. Les lició los caballos de Tiro, excepto los necesarios para 100 carros de guerra. Cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey Hadad-ezer, David mató a 22.000 de ellos. Luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaban tributo. Así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Hadad-ezer, junto con una gran cantidad de bronce de las ciudades de Teba y Berotai, que pertenecían a Hadad-ezer. Cuando Toi, rey de Hamat, se enteró de que David había destruido a todo el ejército de Hadad-ezer, envió a su hijo Joram para felicitar a David por su exitosa campaña. Hadad-ezer y Toi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Joram le obsequió a David muchos regalos de plata, de oro y de bronce. El rey David dedicó estos regalos al Señor, así como lo hizo con la plata y el oro de las demás naciones que había derrotado: de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalek, y de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. A raíz de esto, David se volvió muy famoso. Después de su regreso, aniquiló a 18.000 edomitas en el Valle de la Sal. Puso guarniciones militares por todo Edom, y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey, y los hijos de David servían como líderes sacerdotales. Fíjense cómo aquí se da un vuelco, porque los sacerdotes eran los hijos de David, que servían como líderes de los sacerdotes. Ahora, ¿qué pasó con la tribu de Leví? Bueno, recordemos que la tribu de Leví fue despojada del sacerdocio luego de los pecados de Elí y sus hijos. Pero eso es fruto de que puede ser una buena causa de un buen video acerca de esto específicamente. Bondad de David hacia Mefiboset, capítulo 9. Cierto día, David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lo-debar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel.
Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: «Saludos, Mefiboset». Mefiboset respondió: «Yo soy su siervo». «No tengas miedo», le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey». Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: «¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo?». Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo: «Le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa». Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió: «Sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado». A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset, y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Capítulo 10. David derrota a los amonitas. Después de un tiempo, murió Naas, rey de los amonitas, y su hijo Jaún subió al trono. David dijo: «Le mostraré lealtad a Hanún, así como a su padre Naas siempre me fue leal». Versículo 2. David dijo: «Le mostraré lealtad a Hanún, así como su padre Naas siempre me fue leal». Entonces David envió embajadores a Hanún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Hanún, su amo: «¿Realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? No, David los ha enviado a espiar la ciudad para luego venir y conquistarla». Entonces Hanún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la mitad de la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que había sucedido, envió mensajeros para decirle a los hombres: «Quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen», pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Recuerden que en ese tiempo era una señal de dignidad tener la barba larga. Por eso cortar la barba era una señal de indignación, era una señal de humillación para aquel entonces, en ese tiempo histórico del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de qué tan seriamente había provocado el enojo de David, los amonitas contrataron a 20.000 soldados arameos de infantería de las tierras de Bet-Rehob y Soba, 1.000 del rey de Maca y 12.000 de la tierra de Tob. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la puerta de la ciudad, mientras los arameos de Soba y Rehob, junto con los hombres de Tob y Maca, tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió a algunas de las tropas selectas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó el resto del ejército bajo el mandato de su hermano Abisai, quien atacaría a los amonitas. «Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda», le dijo Joab a su hermano. «Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, yo iré en tu ayuda. Sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor». Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir. Al ver que los arameos corrían, los amonitas huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad. Terminada la batalla, Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta los arameos de que no podían contra Israel, se reagruparon y se les unieron tropas adicionales arameas de Hadad-Ezer, que mandó a llamar del otro lado del río Éufrates.
Estas tropas llegaron a Elam bajo el mando de Sobac, el comandante de las fuerzas de Hadad-Ezer. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el Jordán y guió al ejército de Elam. Los arameos se pusieron en formación de batalla y lucharon contra David, pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez las fuerzas de David mataron a 700 conductores de carros de guerra y a 40.000 soldados de infantería, entre ellos Sobac, el comandante del ejército. Cuando todos los reyes que estaban aliados con Hadad-Ezer vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a Israel y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos tuvieron miedo de ayudar a los amonitas. Y ahora se viene el último capítulo de la lectura de hoy, y es un capítulo oscuro en la vida del rey David. David y Betsabé, capítulo 11. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una parte después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías el hitita. Así que Joab se lo envió, y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: ve a tu casa y a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas éste dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Les voy a decir algo que es un adelanto a la lectura. Urías Eteo, o Urías el hitita, como dice en esta versión, era uno de los 30 valientes de David, uno de los destacados 30 valientes de David. Y David, en un acto de arrojo carnal, termina cometiendo este pecado que se agravaría en lo que sigue de la lectura. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, versículo 10, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría cosa semejante. Claro, ¿cuál era el plan de David? Que Urías se acostara con su esposa y simulara que el embarazo era de él, de Urías. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. ¡Qué lealtad! ¡Qué lealtad! Versículo 14. Entonces a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta, luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabían que peleaban los hombres más fuertes del enemigo, y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero: informa al rey todas las novedades de la batalla.
pero tal vez se enoje y pregunte por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad. ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Ahimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile, murió también Urías elitita. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo, y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas, mataron a algunos de los hombres del rey, entre ellos a Urías elitita. Bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora a este hoy y a aquel mañana. La próxima vez esfuérzate más y conquistarán la ciudad. Cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de las esposas de él, una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Tremendo el capítulo número 11. Y así nos deja muchas preguntas. Pero vamos a intentar avanzar sobre la lectura de la Biblia sabiendo que Dios es un Dios de misericordia, porque esto que David hizo era digno de muerte. Pero Dios tuvo misericordia de él por la actitud que tuvo David después de ese evento, pero va a ser fruto de la lectura del día de mañana, Dios mediante. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que a diario vamos subiendo en el canal y aprovecha toda la lista de reproducción de videos que tenemos para todos ustedes. Hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.